Bien, estamos listos. Hermano, vamos a arrancar un servicio más desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludando desde Cartago, Costa Rica. Toda la gente que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube, darle la bienvenida a este servicio dominical. Hoy es domingo 29 de marzo de este 2026. Se nos fue el mes de marzo. Y bueno, hoy estamos también arrancando lo que es la Semana Santa, lo que conoce como la Semana Santa. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero darle la bienvenida a todos a la iglesia local para que todos, unánimes, nos dispongamos a recibir el consejo que Dios tiene a través de su palabra. Amén, hermanos. Entonces, voy a invitarlos a todos que vayamos al libro de Mateo. Busque el Evangelio de Mateo, es el primer evangelio, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 21. Vamos a leer ahí varios versículos. Mateo capítulo 21. Mateo 21. Mientras la iglesia lo busca, ahí en el video también animar a la gente que tenga una Biblia a la mano, siempre es recomendable. Si la Biblia es el fundamento de nuestra fe y nosotros estamos bajo la autoridad de la Biblia, pues hay que tener una Biblia, ¿no? Hay que consultarla, hay que leerla, hay que rayarla, hay que resaltarla, ¿no? A veces cuando alguien dice, vamos a ir a leer tal versículo, y uno va y uno lo tiene subrayado, uno dice, wow, el Señor me va a hablar a través de ese versículo. ¿Ven? ¿Estamos, hermanos? Mateo 21, 12. ¿Qué dice el título? A ver si estamos todos ahí. La purificación del templo, ¿no? Dice la palabra del Señor, hermanos, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos de poder escucharla, poder leerla, poder analizarla, poder meditarla, pero mejor aún, poder vivirla, Señor. Gracias por ella, Señor. Disponemos nuestro ser a recibir el consejo tuyo a través de esta predicación, Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, les comentaba ahorita, hermanos, Fabricio, ¿todo bien? Meili. Les comentaba ahorita que hoy es 29 de marzo 2026. Estamos arrancando lo que, pues obviamente más que todo en las celebridades católicas se conoce como la Semana Santa, ¿no? Algunos otros la conocen como la Semana Mayor. Algunos otros no muy sanos la conocen como la Parranda Santa. Bueno, tiene tantos nombres, algunos peyorativos, otros, pero bueno, el caso es que es un espacio en tiempo que se da durante un año, pues más que todo donde el mundo entero, no solamente Costa Rica, sino el mundo en general, se sumerge en un ambiente meramente religioso, ¿no? Es una realidad, ¿no? No les voy a hablar ya lo que ustedes conocen, de que las Semanas Santas son todas las semanas, ya eso ustedes saben, pero sí quería mencionar algo, ¿no? De qué rescatar de lo que conocemos como la Semana Santa, y es que por lo menos desde hoy, y digamos que hasta el otro domingo, por lo menos en esa semana, el nombre de la persona de nuestro Señor Jesucristo, pues es uno de los más mencionados, ¿no? ¿Cierto? Sí, por lo menos, rescatemos eso, ¿no? Todo el mundo hablará de Jesús en esta semana, ya sea porque están viendo películas, o ya sea porque aprovechan para ir a la iglesia, ya sea porque algunos aprovechan para participar en algunas tradiciones religiosas, procesiones, lo que sea, pero bueno, es un ambiente meramente católico, ¿no? Ahora dirá, pastor, pero entonces está diciendo que podemos participar. Te puede participar si quiere, ¿no? Nadie lo va a impedir, amén. Pero sepamos que eso es algo meramente católico, ¿no? Por ahí va, ¿no? Entonces ahora dirá, pastor, ¿y entonces qué hacemos los evangélicos? En esos días me preguntan a mí, ¿ustedes no celebran la Semana Santa? Digo, no, o sea, a nivel de liturgias especiales o que uno haga algo extraordinario, no. ¿Qué hacemos los cristianos evangélicos? Obviamente en medio de nuestros servicios pues llamamos a la reflexión, ¿no? O sea, esta semana se celebra algo muy importante para nuestra fe cristiana, o por lo menos se recuerda, se rememora. ¿Qué creen ustedes que lo que es la Semana Santa, algo que es vital para nuestro caminar cristiano? ¿Qué es? ¿Cuál? La resurrección, ¿cierto que sí?
De hecho, el otro domingo lo comentamos, la resurrección, porque dice la palabra que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, ¿para qué estamos aquí si Cristo no hubiera resucitado? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en medio de nuestros servicios, nuestras prédicas? Pues reflexionar sobre ese sacrificio del Señor en la cruz, recomendarle a la gente que aproveche estos espacios, estos tiempos para compartir en familia, para meditar, para darle realmente a ese sacrificio el valor que tiene, ¿no? Dar testimonio a donde quiera que vayamos. O sea, no quiere decir que la gente que ya se fue de vacaciones dejó su traje de cristiano colgado aquí en San José y allá a Punta Arenas se llevó su vestido de baño de mundano. No, no, o sea, uno es cristiano donde esté, ¿no? Y donde esté es nuestro deber dar testimonio de lo que somos, ¿no? Entonces, es una realidad. Una gente aprovecha para salir de viaje, que tampoco es que vamos a satanizar eso, no es que esté mal, porque también hay mucha gente que solamente en esta época tiene esa oportunidad de disfrutar de un periodo de descanso. Entonces está bien, ¿no? No vamos a poner a decir que esté mal. Lo que sí insistimos es que esté donde esté, usted tenga conciencia de lo que usted es y de lo que esta semana se rememora, ¿no? Y que pensemos en el sacrificio del Señor como algo que a veces la gente dice, es que la salvación es gratis. No, la salvación no fue gratis. Por la salvación se pagó un precio altísimo, ¿no? Altísimo, ¿no? Pero bueno, el caso es que durante estos días le sale a relucir a mucha gente toda la religiosidad que nunca han tenido, ¿no? Entonces, nunca han ido a una iglesia y esta semana van. Todo el año han vivido en pecado y esta semana, ¿qué pasa? El viernes, ¿qué hacen el Viernes Santo? No comen carne, ¿no? Y toda la semana han vivido en pecado. Pero bueno, eso de no comer carne, no sé si ustedes conocen el trasfondo histórico de por qué. ¿Por qué no se come carne en la Cuaresma? ¿Sí lo conocen? ¿Saben por qué? Bueno, es que en la antigüedad no todo el mundo podía comer carne. Porque comer carne era algo que solamente podrían hacer ¿quiénes, Jorito? ¿Nunca no sabes? La gente que tenía plata, ¿no? Porque la carne era muy cara. Entonces eso marcaba una distancia entre los que tenían plata, los ricos, ¿y quiénes? Y el resto de la plebe, ¿no? ¿Qué comía el resto de la plebe? No, pero si eran, más que todo, acuerden que los tiempos de nuestro Señor y en esos tiempos, los pueblos, ¿cuál era la actividad económica más fuerte de los pueblos? Pescado, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo más barato para comer? Pues el pescado. Entonces, ¿qué comía el pueblo? Pescado, ¿no? ¿Y qué comían los de la alta alcurnia? Carne, ¿no? Entonces, se les pedía, digamos, que en esos tiempos por lo menos hicieran un sacrificio, por lo menos se igualaran con el resto de la gente, sacrificaran el cuerpo y no comieran carne, ¿no? Y entonces comieran pescado, ¿para qué? Para ponerse al nivel de los demás. ¿Amén? Lo que pasa es que hoy en día es al revés, ¿no? Hoy en día el pescado está más caro que la carne, ¿no? Entonces eso ya no aplica ahora. Ahora ya eso ya, ¿para qué? Ahorita hay otras formas en las cuales uno podría más bien sacrificar cosas que uno anhela, ¿no? De hecho, hoy en día ya la gente ni come, con eso los veganos y toda esa vaina, ya la gente ni pescado siquiera, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta semana pasa eso, ¿no? Que deberían ser días de recogimiento, días de reflexión, pero no, al contrario, esta semana es donde se disparan todos los índices de violencia, ¿no? Nunca se vende tanto licor como en Semana Santa, ¿no? Nunca se vende tanta cerveza como en Semana Santa, ¿no? Entonces, las muertes violentas, entonces uno se pregunta, ¿días santos? ¿Realmente qué tienen de santo? No tienen nada, ¿no? Pero bueno, el caso es que hoy estamos arrancando a la Semana Santa, hoy se conoce como el Domingo de Ramos como tal, y el Domingo de Ramos, o hoy lo que se está celebrando bíblicamente, acabamos de leer algo que tiene que ver con eso, pero generalmente cuando uno habla de Domingo de Ramos, ¿qué es lo que se conmemora bíblicamente? La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿cierto? ¿Se acuerda que fue una entrada muy esperada, muy ansiada? La gente estaba muy a la expectativa porque Jesús ya había cobrado cierta fama, era el Mesías que la gente esperaba y la gente esperaba al Mesías para que los liberara del yugo ¿de quién? De los romanos. Entonces la ida a Jerusalén, porque en Jerusalén ¿quién estaba? ¿Quién estaba basado ahí en Jerusalén? Ahí estaba la crema innata de quién. ¿Sí saben qué es la crema innata, no? O sea, en Jerusalén estaba la crema innata ¿de qué? ¿Del poder qué? Religioso, del poder religioso, la crema innata del liderazgo religioso. Estaba ahí el Sanedrín, ¿se acuerdan?
Entonces la gente estaba ansiosa y yo creo que más de uno alquilando balcón para ver cómo iba a ser ese encuentro de nuestro Señor Jesucristo con el Sanedrín y todo eso. Entonces fue una entrada triunfal, pero no fue de pronto lo que la gente esperaba. La gente esperaba que entrara tal vez un poquito más elegante, ¿no? Como en un caballo y entró en un burro, ¿no? Entonces cosas de esas. Pero porque así es el Señor, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Entonces, eso es lo que se celebra, ¿no? Pero también nos sirve, recordando todo eso que pasó, que el Señor llegó y esa gran multitud ahí poniendo palmas y ponían palmas en el suelo y por eso es que se usa lo del ramo, de la palma, de la hoja de palma y todo ese asunto. Entonces la gente aclamando al Señor y el Señor entró y todo eso y la gente gritaba, ¿qué gritaban? Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, eran multitudes aclamándolo a él cuando llegó, ¿no? Pero ese evento que pasó nos sirve también para que nosotros comprobemos, no para enterarnos, porque no nos vamos a enterar de eso, ya lo hemos repetido muchas veces, pero para que comprobemos que la humanidad siempre ha sido la misma, ¿no? Porque ya sabemos lo hemos comentado varias veces, que toda esa cantidad de gente que lo aclamó a él cuando entró, días después, le dieron la espalda, ¿no? ¿Y qué decían? ¡Crucifíquenlo! Crucifíquenlo. Lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza del ser humano, ¿no? Un día te siguen y al otro día te rechazan, ¿no? ¿O no han visto ustedes cuando a veces hay gente que sigue algún influencer o algún youtuber, lo siguen, son seguidores, pero cuando ese influencer hace algo que a la gente no le gusta, uno comienza a ver comentarios que dicen, hasta aquí te seguí. ¿Cierto que sí? ¿O no? Porque así son los seguidores. Así son los seguidores. Por eso es que uno no debe tener seguidores. Uno debe tener, ¿qué cosa? Discípulos. Hablando pues obviamente de liderazgo cristiano y todo eso, ¿no? Porque los seguidores hacen lo que le hicieron al Señor. Un día te siguen y al otro día, ¿qué cosa? Te traicionan, te dan la espalda, ¿no? Entonces la actitud de la humanidad es la misma, ¿no? Entonces la gente obviamente al llegar a alguien importante, pues hizo mucho alboroto, ¿no? Que eso hasta el día de hoy se sigue haciendo, ¿no? Cuando llega alguien importante a alguna ciudad o algún lado, pues la ciudad se prepara y hay manifestaciones, como cuando llegó la selección Costa Rica de Brasil, ¿se acuerdan? Cuando el Mundial de Brasil, ¿se acuerdan de esas caravanas y todo eso? Al año siguiente, la misma selección ya le estaban diciendo, no hombre, esos son unas, como les dicen, ¿no? No sirven para nada, ¿no? Lo mismo que estaban desfilando, ¿no? Entonces pasa lo mismo. Cuando llega alguien importante a la casa de uno, ¿qué pasa? Uno saca hasta el mejor mantel. Hasta barre uno, ¿cierto, Jorito? Porque así es, ¿no? Eso fue lo que pasó en la entrada triunfal de Jerusalén, pero digamos que no nos vamos a concentrar en eso, en la entrada triunfal, que ya sabemos que entró, sino en lo que leímos ahorita. Cuando el Señor llegó ahí, todo el agradecimiento, dice que él inmediatamente se fue ¿para dónde? Como debe ser, ¿eh? ¿Cierto? Como debe ser, como diría uno, primero, ¿qué cosa? ¿Primero qué? Primero lo primero, ¿eh? Entonces se fue para el templo y pasó lo que acabamos de leer ahí. Y el título de todo ese párrafo, por lo menos antes de los dos versículos, dice ¿qué cosa? Purificación del templo, ¿no? ¿Qué es purificación o qué es una purificación? Yo tengo la definición aquí de diccionario, me gusta definir las palabras, pero una purificación es la acción y efecto de eliminar impurezas o contaminantes o imperfecciones, ya sea física o simbólicamente. Eso es purificar. Amén. Entonces, si dice ahí que el Señor tuvo que purificar el templo, y de acuerdo a esa definición, quiere decir que en el templo que había impurezas, imperfecciones, ¿cierto? Entonces no en vano por eso sacó la faja y ya ustedes saben qué fue lo que hizo, ¿no? Entonces, esto ocurrió. ¿Cuánto tiempo faltaba ahí para que crucificaran al Señor? ¿Cuánto? ¿Ah? Pues digamos que una semana, ¿no? Una semana, pues, porque estamos en la Semana Santa. Entonces, la Semana Santa pasó todo eso. Entró al templo, se agarró con los fariseos, después dijo que se iba a ir y no iba a volver. Después, entonces, al final planearon que lo tenían que matar. Lo entregó Judas, todo lo que ustedes conocen de la Semana Santa, ¿no? Que uno lo conoce por películas o lo que sea, ¿no? Entonces, más o menos, eso ocurrió una semana antes de que lo arrestaran y todo eso. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? En el templo había todo un movimiento de compra y venta, ¿de qué? De animales y de todo eso, ¿no? Entonces, eso fue lo que el Señor, entró y vio todo eso ahí, inmediatamente lanzó esta frase que está ahí y le dijo, ¡hey! Escrito está. ¿Qué les dijo? Escrito está. Mi casa, casa de oración será llamada,
mas vosotros la habéis hecho cueva ¿de qué? De ladrones. Ahora, ¿por qué él dijo escrito está? ¿Por qué dijo escrito está? Porque escrito está. ¿Cierto? Sí? Si no, no lo hubiera dicho. Es muy fácil esa respuesta, ¿no? Entonces, hermanos, él ahí menciona dos cosas: casa de oración y cueva de ladrones, ¿no? Y entonces, como él dijo, escrito está, es porque en algún lado está escrito. Y efectivamente está escrito. Cuando él habla de casa de oración, él está haciendo referencia a Isaías 56:7. Cuando Isaías dijo: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Usted mire que 2 veces habla de casa de oración, ¿no? Y digamos, en este caso Isaías está hablando de los extranjeros y todo eso, que ellos habían venido otra vez a las cosas de Dios, y entonces se les abrió la posibilidad de que ellos pudieran ahí, ¿qué cosa? Hacer sacrificio y todo ese asunto, ¿no? Entonces, 2 veces hace recalcar eso, ¿no? Porque la intencionalidad de Dios, hermanos, siempre ha sido que su casa, o sea, su templo, pues fuera un lugar de oración, fuera un lugar de donde la gente pudiera reunirse ¿a qué? A adorar, toda la gente pudiera converger ahí. En el caso del templo en Jerusalén, que había unas épocas del año donde venían de todos lados y convergían ahí para hacer ¿qué cosa? Adoración, para ofrecer sacrificios, para elevar oraciones, para que esas oraciones subieran con olor fragante ¿a dónde? A la presencia de Dios. Esa era la intención del Señor, siempre lo ha sido, ¿no? Básicamente que subieran a la presencia del Señor. Y cuando habla de cueva de ladrones, está haciendo referencia a algo que está escrito en Jeremías 7:11, donde dice Jeremías: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que yo también lo veo, dice Jehová. En ese caso Jeremías estaba reprendiendo, digámoslo, a los jefes del templo como tal, que también estaban permitiendo que se habían corrompido ciertas prácticas en cuanto a que estaban abusando de la gente que llevaba sus ofrendas como tal, ¿no? Entonces, el Señor básicamente está hablando de algo que ya estaba escrito, ¿no? Hey, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ahora, el Señor llegó al templo y vio todo ese movimiento, ¿no? Compraventa de cosas. ¿Y qué creen ustedes que fue lo que al Señor le enojó? A los que conocen la historia más o menos. Las ventas, que estuvieran ahí, ¿qué es lo que a él le enojó? ¿Alguien sabe o no? ¿Serían las ventas? Entrar al templo y ver esa cantidad ahí de compraventa, ¿no? ¿Era eso? Pues las ventas no, porque era algo que estaba permitido por ley. En el libro de Deuteronomio, capítulo 14, hermanos, y más, se los voy a leer. Deuteronomio capítulo 14 está todo eso, ¿no? Acuérdense que Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, ¿de qué se trata el libro de Deuteronomio? De recordarle al pueblo, ¿qué cosa? Los estatutos, la ley. Entonces eso está en Deuteronomio 14, habla de la ley del diezmo y todo eso. Entonces dice, ¿quién escribió Deuteronomio? Moisés, ¿no? Moisés. Dice, indefectiblemente diezmarás, dice la ley, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus granados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahí está bien. Después dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero de tu mano y vendrás al lugar que tu Dios escogiere y darás ahí el dinero por lo que necesites. En otras cosas está diciendo, vea, si usted viene de muy lejos, pues para que usted no cargue una oveja desde por allá tan lejos, pues véndala y con esa platita venga al templo y ¿qué? Y compre otra, ¿cierto? Entonces eso estaba establecido, eso estaba permitido. Lo que pasa es que como siempre la gente abusa, ¿no? Entonces, ahí lo que había era una mafia completa en el templo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que eso era todo un negocio, ¿eh? Todo un negociazo. Ellos decían, bueno, nosotros no recibimos y no monedas de plata de Tiro. Tiro era una ciudad, ¿no? Porque eran unas monedas que tenían un poquito más de componente de plata. La mayoría de la gente traía monedas de plata de Roma. Entonces decían, no, esas no sirven. Tiene que cambiarlas por unas de Tiro. Entonces, claro, ahí cuando les tocaba cambiarla, eran de, ¿qué cosa? Les daban en la cabeza con el cambio. O sea, eran cambistas, ¿no?
Después de eso, y la gente que a lo mejor no quería caer en eso, que traía su animalito, les decían, no, pero ese animal no sirve, el animal está defectuoso, el animal no pasa, tiene que comprar uno allá. Y ahí también, entonces, ¿qué cosa? Le daban era todo un negocio, ¿eh? A la vista ciega y todo, ¿de quiénes? De los fariseos y los líderes. ¿Por qué? Porque probablemente debajo de la cuerda también recibían, ¿qué cosa? Lo suyo, ¿no? Entonces, hermanos, eso fue lo que indignó al Señor. No era que estuvieran vendiendo y comprando porque era algo que estaba permitido, sino que estaban abusando de la gente como tal y estaban dándoles en la cabeza con las tasas de cambio, con las monedas y todo eso. Y entonces esas ganancias deshonestas se estaban haciendo justo ¿dónde? En el templo, ¿no? En el atril ahí del templo y todo eso. Entonces eso fue lo que al Señor lo indignó totalmente, ¿no? Totalmente. Porque en esos tiempos del Señor, pues el templo era un lugar para lo cual el Señor lo había establecido, ¿no? Había un espacio para que hicieran eso, pero que lo hicieran de una manera legal. Pero el templo en sí era un lugar central de adoración para el pueblo, donde la gente tenía que ya, después de haber hecho todo su negocio, ofrecer su sacrificio, digámoslo así, llevar su ofrenda como tal. Eso estaba ahí permitido, pero todo digamos, esa manipulación y todo eso es lo que al Señor le indignó. Estamos claros en eso, ¿no? De por qué el Señor se enojó. No porque hubieran ventas, sino por el negocio oscuro y fraudulento que había detrás de las ventas, ¿no? Le daban a la gente muy duro con el cambio y todo ese asunto. Estamos claros ahí, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y eso en qué nos afecta hoy? Bueno, que es exactamente igual, ¿no? Está casi igualito, ¿no? ¿Qué tendríamos nosotros que recordar hoy, hermanos? Que realmente las iglesias hoy en día, pues tienen un propósito muy parecido para que tenía el templo en ese entonces. Es un propósito muy similar, ¿no? ¿Para qué nos reunimos nosotros en una iglesia, hermanos? Para adorar a Dios, amén. Para adorar a Dios, para buscarle a Él, digámoslo, aunque usted no puede venir a la iglesia a buscar a Dios. Usted tiene que, si no lo ha buscado en el resto de la semana, posiblemente no lo encuentres aquí tampoco, ¿no? Uno viene aquí, personas que andamos sedientos de escuchar la palabra, de adorar a Dios, de compartir, de consolarnos unos a otros, de preguntar, de aprender, de que nosotros podamos crecer en nuestra fe. Amén. Porque ¿qué significa crecer en la fe? ¿Crecer en el qué? En el conocimiento. Entienda que la fe es el fruto del conocimiento. En la medida en que yo conozca de alguien, pues le voy a tener fe. O puede que más bien deje de tenerle fe, según lo que yo conozca de esa persona, amén. Entonces, es lo mismo, o sea, el objetivo es exactamente igual. 1 Corintios 3:16 dice, hermanos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿Acaso no saben eso? Entonces, alguien podría decir, pastor, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en ese entonces el gran pleito se daba por la compra y venta de animales, porque la gente iba al templo a ofrecer, ¿qué cosa? Sacrificios. Hoy en día ya eso no se da, pastor. ¿Cómo que no? ¿Qué dice Pablo? En Romanos 12 dice que ahora que antes llevaban una ovejita, una paloma y la mataban, amén. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que nosotros ofrecemos cuando venimos al templo? ¿Cuál es el sacrificio? Pero ¿a quién ofrecemos el sacrificio? No, Dios no necesita que lo ofrezcamos a Él ya hizo lo suyo. Cuando ustedes vienen a la iglesia, estamos de acuerdo, ¿no? Nos reunimos, antes la gente se reunía en el templo ¿a qué? A hacer sacrificios, a adorar a Dios, a elevar oraciones. Y hoy en día es lo mismo. Vamos aquí a adorar a Dios, a elevar oraciones. Cualquiera pasó, pero la parte del sacrificio no es lo mismo. Antes mataban animalitos, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que nosotros presentamos cuando venimos al culto? Nosotros mismos. ¿No dice Pablo que nosotros tenemos que ofrecernos como qué? Como sacrificio ¿qué? Vivo, como sacrificio vivo, en un culto racional, agradable y racional. Entonces es lo mismo, hermanos, es exactamente lo mismo, solamente que ahora el sacrificio lo ofrecemos nosotros, pero no para matarnos aquí y pase el siguiente que hay que darle, no. Es un sacrificio, ¿qué cosa? Vivo. Amén. Entonces el objetivo es la misma, hermanos, pero cuando nosotros permitimos, por ejemplo, en ese entonces, el mismo liderazgo cristiano, en ese entonces de la época del Señor, el mismo liderazgo religioso permitía que se hubiera corrompido una práctica que estaba permitida. Amén. Hoy en día, hermanos, pasa exactamente igual. Cuando la gente permite que al interior de las iglesias
el objetivo principal de para qué es una iglesia se corrompa y se vaya por un objetivo que no es, estamos exactamente en las mismas cosas. Y si el Señor apareciera en muchas iglesias, pues se volvería a quitar la faja. Amén. Y tal vez no tumbaría estantes de palomas y ejes, sino que tumbaría más de un púlpito. Amén o no. Así es, hermanos. Entonces, cuando uno permite eso dentro de las iglesias hoy en día, pues nosotros mismos estamos traicionando la misma razón por la cual el Señor estableció sus iglesias, con un objetivo claro, ¿no? Y cuando uno va a una iglesia y tal vez uno, digamos, uno no cae por pollito, lo que sea, y uno dice, sí, ahí hay cosas raras, ¿verdad? Cosas que nada que ver. Y si uno sigue yendo y se sigue manteniendo ahí, al principio uno ¿qué es? Uno es una víctima. Amén. Pero si usted sigue siendo partícipe de esas cosas, usted se convierte en un cómplice. Amén. Cómplice. Entonces pasamos de víctimas a cómplice, ¿no? Entonces la corrupción que el Señor vio allá cuando fue, pues ese es casi igual. Se puede poner al mismo nivel que la corrupción que hay hoy en día en las iglesias, donde muchas iglesias, no todas porque el remanente de Dios se mantiene, pero desafortunadamente la gran mayoría de las iglesias se han corrompido y necesitarían de una purificación. Amén, hermanos. Entonces se han corrompido porque han desviado y ya la palabra ha pasado a un segundo plano y se han vuelto ya como una manipulación mercantil donde comienzan a sacarle la plata a la gente, a robar y todo eso. Entonces son cosas que se han salido de control, hermanos. Entonces, vea, ustedes saben por qué fue que Lutero protestó y con las tesis y todo eso. ¿Qué era lo que más le disgustaba a Lutero de la Iglesia Católica? Las indulgencias, ¿cierto? Que eso parecía un peaje, ¿no? O sea, usted ha visto que uno viene, si uno va para la playa, para allá por la 27, es como 5 peajes, ¿no? Para pasar, y si no paga, ¿qué pasa? No sé si les ha pasado en el peaje que a veces hay una fila y dice, ¿qué pasó? Es que el de adelante tiene el quick pass ahí, le salió inválido, entonces todo el mundo eche para atrás, porque que no paga, ¿qué pasa? No pasa. Así estaba. ¿Usted quiere que se haga una oración por el alma de su Pague, ¿no? Pague. ¿Usted qué quiere? ¿Que allá en el purgatorio le den en la primera fila los asientos? Pague. Entonces, ¿me entiende? Para todo hay que pagar. Entonces, esas indulgencias, eso fue lo que colmó la gota. Entonces, al final, ahí salieron las iglesias protestantes, ¿no? Hoy en día se da exactamente igual, ¿no? Usted no ven en la televisión cuando dice, hey, ¿te quiere un milagro? Pague, pague primero. Primero la plata, como dijo alguien por ahí, primero la plata y después ¿qué? Y después el milagro, ¿ah? Primero la plata y después el milagro. Eso es lo que se vende hoy en día, la misma corrupción. Se juega con las cosas de Dios, hermanos. Tristemente pasa así, ¿no? Amén. Hoy en día vemos exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, ¿eso será algo nuevo? ¿Qué creen ustedes? ¿Eso es algo nuevo o no? No, esas son las mismas advertencias que Pablo le dio a Timoteo. Allá en 1 de Timoteo, capítulo 6, cuando Pablo le dijo a Timoteo esto, mire, para que ustedes tengan más o menos presente que la corrupción ha sido la misma, ¿no? Por eso es que uno se hace la pregunta, ¿las iglesias qué cosa? ¿Pasaron de ser casas de oración a ser cuevas de ladrones? ¿Qué pasó? ¿Ya no hay casas de oración? Sí, las hay, amén, pero la gran mayoría tristemente son cuevas de ladrones. Pablo le dijo a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, ¿cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? Si yo les digo a ustedes, vea, tenemos que meternos en la doctrina, pero que sea conforme a la piedad. ¿Qué quiere decir eso? La piedad es todo lo que tiene que ver con ¿quién? Con Dios, ¿cierto? Sí, esa es la piedad, ¿no? Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, ejercítate ¿en qué? En la piedad, ¿no? Por eso una persona que está metida en las cosas de Dios, ¿cómo se le dice? Pío, ¿no? Porque practica la piedad, ¿no? Es piadoso. Y el que está afuera, ¿cómo le dicen? Impío, ¿no? Porque no tiene nada, pero ya lo sabemos de memoria, ¿no? Entonces Pablo le decía eso a Timoteo, ¿no? Dice que el que practique esas cosas, dice que está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de eso, le decía Pablo a Timoteo, ¿no? Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento,
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecer se caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, decía Pablo a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla. ¿Sí ven? Es lo mismo, entonces la corrupción siempre ha existido. Amén. Lo que pasa es que hoy en día, pues es mucho más evidente, ¿no? Porque todo el mundo se da cuenta. Hago un paréntesis, en estos días salió una noticia de un pastor muy conocido aquí en Costa Rica que lo ligaron ahí a un narco y todo, y unos viajes al extranjero y todo eso. Entonces, ¿qué dice la palabra, hermano? Que entre cielo y tierra, ¿qué casa? Todo va a salir a la luz. Todo lo que se haya hecho en privado va a salir en público, todo, ¿no? Así va a ser, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta del millón, ¿no? Las iglesias de hoy en día son casas de oración o tristemente han caído en la trampa de convertirse en cueva de ladrones. El evangelio de la prosperidad, falso evangelio de la prosperidad que se predica en muchos lados, no ayuda para mucho, ¿no? Acabamos de leer que precisamente la gente, muchos siguiendo esa corriente, se desviaron y dice aquí que cayeron en la tentación, en el lazo y básicamente se han hundido en destrucción y perdición. Amén, hermanos. Entonces la mayoría de las iglesias cristianas, tristemente, pues son cuevas de ladrones, pero sí hay todavía iglesias que se mantienen como casas de oración. Entonces, si la mayoría de iglesias cristianas, la mayoría son cuevas de ladrones, que la Biblia les llama sinagogas de Satanás, entonces las que se mantienen firmes como casas de oración, como que se mantienen ahí, ¿qué iglesias serían? ¿O qué iglesia sería? Acuérdense que hay dos tipos de iglesia, ¿no? Una es la iglesia cristiana y la otra, ¿cuál es? No, ahorita. Una es la iglesia cristiana, la otra, ¿cuál es? Que uno está en una o en otra. No. ¿Me acuerdan? Les voy a decir algo y ustedes se van a acordar. Para uno entrar a una iglesia cristiana no necesita nada. ¿Qué necesita uno para entrar a una iglesia cristiana? ¿Qué les pidieron ahí en la puerta? No. ¿Qué necesitan? Entraron y ya, se sentaron. O sea que para uno entrar a una iglesia cristiana no necesita nada. Pero no es lo mismo entrar ¿a dónde? A la iglesia de Cristo. Una cosa es una iglesia cristiana y otra cosa es la iglesia de Cristo. Son diferentes. Las iglesias cristianas son organizaciones donde usted no necesita nada para entrar. Es más, no necesitan nacer de nuevo, no necesitan ni entender nada. Es más, usted sale igual que como entró. Pero para entrar a la iglesia de Cristo, sí necesita uno ¿qué? Nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, hay que entregarle su vida al Señor. Y en ese momento uno entra a la iglesia de Cristo. Y si usted está verdaderamente en una iglesia de Cristo, usted puede decir, mi iglesia es la iglesia de Cristo y es una casa de oración. Pero tristemente hay mucha gente que hoy por hoy están en cuevas de ladrones porque se han desviado del propósito. Recuerda que dice la palabra que el que se extravía de la doctrina de Cristo, ¿qué pasa? No tiene a Dios. Así de sencillo, no tiene a Dios. Entonces por eso hay muchas mega iglesias llenas y llenas de gente, ¿no? Porque cualquiera podría decir, pastor, pero entonces ¿cómo explica usted que esas iglesias cada día están más y más llenas? Pues claro, porque digamos que a uno ¿quién es el que lo redarguye de pecado? El Espíritu Santo, amén. Y si en esas iglesias inmensas se predica un evangelio que no es el de Cristo, y dice que el que se extravía del evangelio de Cristo no tiene a Dios, es decir, tampoco tiene el Espíritu Santo, entonces si uno no tiene el Espíritu Santo, ¿quién lo redarguye de pecado? Nadie, ¿no? Entonces pues está uno tranquilo ahí. Por eso es que tiene mucho éxito ese tipo de iglesia. ¿Por qué? Porque nadie es confrontado, a nadie se le exige que cambie. Usted esté tranquilo que Dios lo ama como usted es. Usted no se preocupe que la salvación no se pierde. Bueno, tantas cosas que se enseñan ahí que hacen sentir a la gente cómoda y entonces la gente tranquila, ¿no? Su zona de confort como tal, ¿no? Entonces, esa es una realidad, ¿no? Ahora, ahí donde cada uno tiene que pesarse, ¿no? Acuérdate que este mensaje que se llama así, casa de oración o cuevas de ladrones, es para que nosotros como iglesia nos pesemos, ¿no? Vamos a aprovechar eso que el Señor hizo, de indignarse por lo que se había corrompido su iglesia, porque para eso no fue creada,
para que nosotros también nos pesemos como iglesia, ¿no? Entonces usted diga, usted que nos está viendo en el video, si es que se congrega, la iglesia a la que usted se congrega, ¿qué es? Pésela bajo la luz de la palabra, ¿no? Si es una casa de oración, pues qué bueno. Ahora, hermanos, si nosotros estamos en una casa de oración, pues sigamos el consejo de la palabra. Voy a pedirle a todos que vayamos al libro de Hebreos. Busquen sus Biblias, el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer del versículo 21 en adelante. Vamos a leer del 19, ¿no? Hebreos 10, 19. Me regalan un amén cuando lo tengan por ahí, ¿no? Bueno, Hebreos 10, 19 dice la palabra del Señor. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Acuérdense que precisamente como estamos en Semana Santa, que se rememora el sacrificio del Señor, fue por medio de ese sacrificio exactamente lo que está hablando aquí el autor de Hebreos, ¿no? Que no se sabe quién es, pero que yo digo que lo escribió ¿quién? Pablo, ¿no? Es una opinión mía porque por el lenguaje que él usa, ¿no? Él dice, hermanos, ahora sí, ya tenemos libertad, ¿para qué? Para entrar ¿a dónde? Al lugar. Acuérdense que antes, ¿quiénes eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo? Los sumos sacerdotes, ¿cierto? Es decir, nada más, nadie podía entrar ahí, porque el lugar santísimo era el lugar más cercano ¿a quién? A la presencia de Dios, digamos, a estar con Dios, era lo más cercano, y solamente el sumo sacerdote. Pero con la venida de Cristo, con su sacrificio en la cruz, dice que ese velo, que era el que separaba el lugar santísimo de la presencia de Dios, ese velo, ¿qué pasa? Se rasgó, se partió. Y entonces, a raíz de ese sacrificio, nosotros ya tenemos, ¿qué cosa? Entrada libre. Y dice que podemos acercarnos, ¿qué cosa? Confiadamente, dice, y es un camino nuevo, es un camino vivo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice el versículo 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, ¿no? Entonces la recomendación que da el autor ahí de Hebreos es, hey, no dejen de congregarse, no dejen de congregarse, mire todo lo que ha tenido que pasar, ¿para qué? Para que ustedes puedan de una manera confiada, tranquila, acercarse al trono de la gracia. No dejen de congregarse, y mucho menos ahora, que cuando aquel día, ¿qué cosa? Se acerca, ¿no? ¿De qué día está hablando? De la venida del Señor, ¿no? Está hablando de la venida del Señor. Entonces, hermanos, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? O sea, si usted considera, usted siente que su iglesia todavía no se ha corrompido, digámoslo ahí, no dejen de congregarse. Quiero insistir en eso, hermanos, no dejen de congregarse. Vea, esto de concepto de iglesia como tal, pues es una realidad, ¿no? Algo que no podemos tapar con un dedo, que el concepto de lo que es la iglesia se ha deteriorado mucho, ¿no? Se ha evaluado mucho. Uno habla de iglesia, es más, uno le dice, hey, ¿usted quiere conseguir plata? Sí, ahora un bar o monte una iglesia. Así dice, ¿cierto? Así, triste realidad. Así es, se ha devaluado mucho, ¿no? Ahora, ¿culpa de quién es? Pero no solamente de aquí, de los malos liderazgos, de malos testimonios desde el púlpito, también es culpa de una complicidad que hay a nivel de pueblo, lo que hablamos ahora, ¿no? Entonces eso es de lado y lado, ¿no? Nosotros tenemos parte ahí también en cuanto al deterioro que tiene el concepto de lo que es una iglesia como tal, ¿no? Entonces, vea, el estado actual de las iglesias, y tristemente es que hay mucha iglesia que se ha corrompido, eso es una realidad, pero hay una realidad que tampoco podemos obviar, y es que hoy en día mucha gente se apoya en eso, de que no hay iglesias sanas. ¿Para qué? Para no congregarse, ¿cierto que sí? O no ven que cuando alguien no se congrega, ¿qué es lo que dice? ¿Y qué? ¿Y por qué no te congregas? Dice, es que no hay iglesia sana. ¿Eso será verdad o mentira?
pues más o menos, ¿no? Pero siempre la recomendación es, el remanente de Dios se mantiene. A mí me escribe gente a veces, me dice, pastor, es que yo vivo por acá en Sarapiquí, por allá en tierra mar adentro, no sé, y no hay iglesias acá, pastor, ¿y yo qué puedo hacer? La iglesia más cercana queda como a un día a pie. Digo, no, métase en la palabra, está bien, y el Señor conoce que realmente la intención tuya es que si pudieras hacerlo, lo harías, ¿no? Pero que a mí me diga alguien, por ejemplo, hablando aquí en Costa Rica, para la gente que nos conoce, que a mí me diga alguien de San José, o alguien de Alajuela, o alguien de Heredia, o aquí mismo en Cartago, me dice, es que no hay iglesia. No sé, eh, no hay iglesias perfectas, eso es una realidad, pero que hay donde congregarse, tiene que haber un lugar donde uno pueda por lo menos contribuir en algo, ¿no? O sea, el congregarse es bien importante, hermano, y lo vamos a ver ahorita. No importa que haya ese concepto de que no hay iglesias sanas y todo eso. El Señor va a venir, ¿por quién? Por su iglesia, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor venga por su iglesia, no creo que a uno le sirva mucho la excusa de decir, ya es que yo no pertenezco a ninguna iglesia porque no hay iglesias sanas, ¿no? O sea, es que no hay ni una iglesia, es que no hay tan solo una. Tiene que haber algo, o por lo menos que el Señor si viene le diga, el Señor, usted sabe, por lo menos estoy buscando, ¿ah? Estoy buscando y no he podido encontrar algo, pero por lo menos que lo encuentre a uno haciéndole esfuerzo, pues. Pero a veces uno ve casos de gente que no se congrega porque dice es que no hay iglesia sana, pero tampoco buscan. Entonces, eso es acuérdate, este mensaje ¿para qué es? Como iglesia, pesémonos, ¿no? Reflexionémonos, examinemos nuestra fe a ver si realmente las razones nuestras son o no son válidas, ¿no? Entonces, es importante. Ahora, si usted se está congregando ya en una iglesia, pésela, ¿no? A raíz de lo que estamos hablando, si realmente es una iglesia de Cristo, si mantiene todavía la esencia por la cual el Señor hizo su iglesia, o si se ha desviado ya dando pasos agigantados a hacer una cueva de ladrones. Entonces hay que pesarse también, ¿no? O sea, de todo hay que hacer en eso, ¿no? Porque iglesias hay muchas denominaciones, pero acuérdense que la iglesia de Cristo, ¿qué cosa? Es una sola. ¿Cuál? La que Él instituyó. Acuérdate de la revelación que recibió Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? ¿Sobre cuál roca? Sobre la revelación que recibió Pedro de que Cristo era ¿quién? El Hijo de Dios. Ni las puertas del Hades prevalecerán, ¿qué cosa? Sobre ella, ¿no? Entonces, esa es la verdadera iglesia, ¿no? Esa es la razón por la cual el Señor la creó, ¿no? No nos dejemos llevar por lo que hoy en día se nos vende como iglesia, que una buena iglesia, ¿cuál es? Aquí estamos que nos basamos de calor, ¿no? Una buena nos dice, no, es que yo conozco una mejor iglesia. ¿Por qué? Porque tiene aire acondicionado, mejores asientos y mejores cosas. No. Vamos a la esencia de realmente lo que es la iglesia, ¿no? ¿Para qué el Señor la creó y cuál es el objetivo de la iglesia? ¿Qué es lo que no nos vayamos a lo que nos vende como iglesia, no, vayamos a lo que la palabra dice de lo que es y para qué es una iglesia. ¿Qué dice la palabra? La iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo, amén. ¿Un cuerpo de cuál eres? La cabeza, ¿no? ¿Qué quiere decir que Cristo es la cabeza de la iglesia? Que la iglesia se tiene que mover conforme a qué? A lo que la cabeza defina, ¿no? Porque en lo natural yo creo que lo entendemos. O sea, ninguna parte de mi cuerpo se mueve si no recibe una instrucción de quién. De aquí, de la cabeza, del cerebro, de la mente, ¿no? Entonces, en lo natural uno lo entiende. ¿Por qué no podemos entenderlo en lo espiritual, no? Alguna vez les comenté yo a ustedes que, por ejemplo, los católicos tienen una gran ventaja sobre nosotros, los cristianos, ¿no? ¿Cuál es? Que si, por ejemplo, bueno, yo vivo en Pavas, y si yo fuera católico, ¿a qué iglesia iría? A la de Pavas, ¿cierto decir? ¿Por qué? Porque es lo mismo, en cualquier iglesia católica enseñan lo mismo, la misma lectura, lo único que cambia es el discurso del curita, ahí, que algunos son más políticos que otros, ¿no? Pero en esencia es lo mismo, ¿no? Pero en las iglesias cristianas no, uno no se puede ir a meter a cualquier iglesia, ¿por qué? Porque acuérdense que hay unas que se han corrompido como cuevas de ladrones y hay otras que sí siguen siendo casas de oración. Entonces uno tiene que tratar de buscar y a veces, aquí hay gente que viene de lejos, ¿no? Entonces, ¿de dónde es que vienen? De Sabanilla, hay gente que, bueno, de Heredia, de muchos lados. Precisamente por lo mismo. O a ustedes no les quedaría más fácil ir a una iglesia en Sabanilla. Claro que sí, es cierto, pero a veces no hay. Pero uno no se conforma con eso, porque sería muy fácil decir, yo no me estoy congregando, ¿por qué? Porque en Sabanilla no hay ni una iglesia. Sería facilísimo, ¿cierto decir? Pero bueno, uno tiene que hacer su esfuerzo como tal.
Pero esa es una realidad, no la podemos negar, ¿no? Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia y en la iglesia cada miembro pues tiene su objetivo, ¿no? Entonces, hermanos, de hecho, acuérdense que el Señor, para que entendieran un poquito el concepto de iglesia, Él dice, ¿no? Hizo la analogía de la iglesia ¿con quién? Sí, con el cuerpo, pero dijo que era un misterio. Realmente la relación de Él con la iglesia era un misterio. ¿Era comparado con quién? Con el matrimonio. Cuando dice que tanto uno como el otro dejará a su madre y a su padre y se unirán. Y ambos serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Y eso es un misterio. Un misterio que muchos matrimonios muchas veces mueren y se divorcian y lo que sea. Y nunca pueden comprobar ese misterio de que ambos puedan ser una misma carne. Y dice que así mismo, como es ese misterio, así es la relación de Cristo con la iglesia. Un amor que nadie entendería al punto de que entregó su vida, ¿qué cosa? Por ella, ¿no? Amén, hermanos. Amén, ¿no? Entonces, ahora ustedes podrán decir, pastor, y entonces me gustaría que me quedara más claro, entonces, ¿qué es la iglesia de Cristo, no? Para entenderla. O sea, yo ya sé que las iglesias cristianas son organizaciones, muchas de ellas movidas por intereses monetarios, muchas de ellas son hasta clubes sociales donde la gente simplemente va a ir a reunirse, a compartir y todo eso, pero no me interesan las iglesias cristianas, me interesa la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Básicamente, ¿qué es? La iglesia de Cristo está conformada por ¿quiénes? ¿Qué características tiene la iglesia de Cristo? O las personas que la conforman. Personas que han nacido de nuevo, ¿no? Amén. Personas que han sido justificadas por la sangre del Señor, precisamente lo que estamos celebrando esta semana, el sacrificio del Señor, que Él derramó su sangre y por medio de esa sangre nos limpia a nosotros, nos justifica. ¿Cristo murió por todos? Sí. ¿Pero quiénes se van a beneficiar de ese sacrificio? Solamente los que en Él crean. Amén. Habrá gente que no crea, aunque la salvación está ahí, ¿no? Pero simplemente no quieren echar mano de ella. Entonces, hermanos, básicamente la iglesia de Cristo son personas que han sido justificadas por la sangre del Señor, que han sido segregadas del mundo. ¿Qué es segregar? Quitar, apartar. Son segregadas del mundo y son congregadas en Cristo. Amén. Es un grupo de personas básicamente que salidas de allá vienen y se congregan en el Señor, que reconocen al Señor como su Padre, como su Creador, que se arrepienten, que le piden perdón, permiten que la sangre los limpie y entonces nacen de nuevo espiritualmente, ¿no? Amén. Esa es como una primera instancia, el nuevo nacimiento. Pero después lo que nos llama es a que nosotros, si fuimos segregados de allá, pues que nosotros seamos acá, ¿qué cosa? Congregados, ¿no? Por ahí viene la palabra congregación, un grupo de personas que se reúnen bajo un mismo objetivo, un mismo fin. En este caso, adorar al Señor, crecer espiritualmente con Él, ¿no? Amén. Entonces, hermano, hay que tener presente eso, ¿no? O sea, yo no me congrego para ser cristiano. Amén. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ninguno de ustedes, nadie se congrega para ser cristiano. Amén o no. Más bien yo, como soy cristiano, me congrego. Ese es el verdadero orden, ¿no? Por eso es que a veces hay gente que confunde y cree que por el hecho de congregarse o por el hecho de ir a una iglesia, eso los convierte en cristianos. Y no es así. O sea, el congregarse no te convierte en cristiano. Más bien el congregarse es un fruto de que yo me haya hecho cristiano previamente y le haya entregado mi vida al Señor, que haya nacido de nuevo, ¿no? Amén, ¿no? Entonces, como les dije ahorita, para entrar a la iglesia cristiana, obviamente sí necesitamos nacer de nuevo, es todo un proceso y todo eso, ¿no? Entonces, volviendo a lo que nosotros leímos de Hebreos, que está ahí, vamos a tratar de identificar qué es lo que caracteriza, cuáles son las razones, digámoslo, hablemos primero de eso, cuáles son las razones entonces por las cuales la gente deja de congregarse, ¿no? ¿Por qué la gente no se congrega, no? Que hoy en día, después de la pandemia para acá, se volvió eso como no sé, algo como una costumbre muy defendida. Yo conozco gente que antes les gustaba congregarse y defendían a ultranza el congregarse y después de la pandemia les cambió el chip, ya, como decir, no, es que no hay necesidad de congregarse. Primero porque no hay iglesia, segundo porque no vale la pena, o sea, bueno, vamos a ver algunas razones, ¿no? ¿Por qué la gente no se congrega, no? ¿Por qué dejan de congregarse? Algunas razones. Bueno, lo primero que uno podría pensar es porque realmente nunca se han sentido salvas, nunca nacieron de nuevo, nunca sintieron realmente que fueron rescatadas de algo, ¿no? Entonces dice 1 Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Entonces, primera razón, ¿por qué la gente deja de congregarse? No en todos los casos aplica, pero digamos que una primera razón es porque realmente la gente nunca nació de nuevo.
nunca se sintieron salvos, nunca sintieron que fueron rescatados de nada, nunca valoraron el sacrificio del Señor, entonces simplemente dejan de congregarse, así, porque sí. Otras razones, hermanos, es porque caen en el engaño de esos falsos motivos que muchas veces esta misma sociedad le da a uno, o que la gente cae en esos engaños, ¿como cuáles? Que le dicen a uno que no es necesario ir a la iglesia, o sea, usted puede leer la palabra en su casa, lo cual es cierto, amén, pero no, ¿para qué vas allá? Yo no necesito ir a la iglesia para creer en Dios, yo creo en Él y yo tenemos una relación cercana, no necesito realmente ir a reunirme con alguien, yo estudio la Biblia en mi casa, yo soy la iglesia, ¿para qué tengo que ir allá si yo soy la iglesia, no? Dios está en mí y Él me ama, ¿para qué tengo que ir a buscarlo? Dios está en todo lugar, yo y el Señor somos uno. Si soy honesto, me aburre ir a la iglesia, ¿para qué voy a ir allá a escuchar a alguien que nada que ver? No es mucho lo que ya pueda yo aprender del pastor ni de los hermanos, ya yo todo lo sé, ¿no? ¿Me entiendes? La iglesia está llena de hipócritas. Pero hay una cantidad de razones que la gente saca. Hay hermanos que no me caen bien, que no me saludan. Prefiero buscar a Dios en la naturaleza. ¿Me entiendes? Hay una cantidad de razones. Ahora, usted dirá, pastor, ¿y esas razones qué? Pues hay gente que cae en esas razones. Y se convencen, y entonces dejan de congregarse, básicamente, ¿no? Entonces, esas pueden ser algunas razones, hermano. Pueden haber muchas más. Aunada a la que dijimos ahora, ¿no? De que no hay iglesias sanas y todo eso, ¿no? Pero a veces la gente no entiende bien qué significa el congregarse como tal. ¿Qué es congregarse? ¿Qué es congregarse? Ir a un lugar, ¿no? Está bien. Pero bíblicamente, ¿no? No lo que nosotros pensemos, ¿no? Bíblicamente, ¿qué es congregarse? Dice 1 Corintios 11, 18, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿no? Entonces, congregarse es reunirse como ¿qué? Como iglesia, ¿no? Y si la iglesia somos cada uno de nosotros, entonces cuando nos reunimos, básicamente, ¿qué estamos haciendo? Congregándonos, ¿no? Yo les he contado varias veces que este salón, a veces uno viene un sábado en la tarde aquí y lo tienen alquilado para otra cosa. A veces se han armado unas buenas pachangas aquí. Porque este es un salón que lo alquilan para lo que sea. Entonces usted puede venir un sábado en la tarde y hay tremenda pachanga aquí, ¿cierto que sí? Pero usted viene el domingo por la mañana y ya ese mismo salón se convirtió en ¿qué? En iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que esto sea una iglesia? Nosotros, porque hemos decidido ¿qué cosa? Congregarnos. Entonces, ¿congregarse qué es? Reunirse como iglesia. Amén, hermanos. Reunirse como iglesia. ¿Qué más es congregarse? Dice Mateo 18:20, dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces es reunirse, pero no es reunirse por reunirse. Reunirse en el nombre de ¿quién? Del Señor, ¿no? Porque nosotros si nos reuníamos por otra cosa, pues no seríamos iglesia. Pero nos reunimos en el nombre del Señor. Entonces eso nos hace iglesia. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en ocasiones. Entonces, congregarse, ¿qué significa? Perseverar. Cada que uno de ustedes se levanta y dice, voy a ir a la iglesia, está haciendo visible, ¿qué cosa? Su perseverancia, ¿no? O sea, es visible. Una cosa es que uno diga, yo estoy perseverando y que nadie te vea. Otra cosa es que diga, yo estoy perseverando, pero yo hago mi esfuerzo. Me congrego. Amén. Entonces, perseverar. Porque dice que en las iglesias primitivas, la iglesia se reunía y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La misma doctrina de Cristo, ¿no? Porque ellos ¿qué es lo que ellos enseñaban? La doctrina de Cristo. Amén, hermanos. Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Qué cosa? En armonía. Entonces, ¿congregarse qué es? Habitar juntos. Habitar juntos. En armonía. Habitar juntos no lo podemos hacer por Zoom. Podemos reunirnos y hablar y todo eso, pero habitar juntos en armonía, ya que nosotros podamos uno hombro a hombro estar aquí, solamente lo podemos hacer si nos congregamos. Amén, hermanos. Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová, ¿qué cosa? Iremos. Ojo, iremos. Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, cuando fueres, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen el mal. Entonces, dice, me alegré con los que decían a la casa, iremos. Lo dice, cuando fueres. Entonces, siempre el lugar que Dios ha establecido. ¿Se acuerda que hablamos ahora que decían que si usted vivía muy lejos del lugar que el Señor haya establecido, que vendiera su cabrito y lo comprara acá? Entonces, siempre el Señor estableció un lugar, o siempre ha establecido un lugar
en el cual uno debería como iglesia, ¿qué cosa? Ir, ¿cierto que sí? Ir. ¿Ustedes se acuerdan lo que les conté alguna vez? Que cuando el pueblo de Israel iba caminando hacia la tierra prometida y cuando ellos hacían su campamento, siempre afuera del campamento, ¿qué instalaban? ¿Qué hacían? El tabernáculo. ¿Qué significa el tabernáculo? El lugar donde está Dios. ¿Y qué tenía que hacer la gente del campamento? Ir hasta el tabernáculo. No era que decían, vea, es que hoy no quiero ir allá. Ustedes no me pueden traer el tabernáculo aquí, me lo ponen aquí en el patio de la casa para yo. No. El tabernáculo está allá. Allá hay que ir, ¿no? Es un lugar al que hay que ir. Dios ya había establecido siempre un lugar a donde habría que ir. Eso es congregarse, hermano. Entonces, todo lo que tiene que ver, o lo que la Biblia enseña con congregarse, es un grupo de personas que deciden, ¿qué cosa? Ir a un lugar. Ir a un lugar. Ahora se dirá, pastor, y entonces en la pandemia que no podíamos venir al lugar, entonces eso no era congregarse. Bueno, es que son situaciones, ¿qué cosa? Extraordinarias, ¿no? Extraordinarias. Se salen de lo natural, digamos así, y nos tocó que acomodarnos. Pero ya superado eso, hay lugares donde la gente tiene qué cosa, que venir, ¿no? Ahora usted dirá, si es necesario o no es necesario, bueno, ¿para qué? Ahora ya pasar todavía como que ya sé lo que es congregarse, pero no estoy del todo convencido que sea necesario, que sea importante. Bueno, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Lo que acabamos de leer ahora en Hebreos 10, del 21 al 25, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice Efesios 4:11, dice que ¿acuerdan que Efesios 4:11 habla de los ministerios, ¿no? Que dice que Dios instituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces dice Efesios 4:11, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Si yo les digo a ustedes, vea, les traigo un mensaje aquí, porque el objetivo mío hoy es que los santos crezcan espiritualmente. ¿A quién me estoy refiriendo? Pues a todos los que sientan que han sido santificados, que están caminando en santidad, que han sido justificados. Por ejemplo, usted le dice a alguien católico, bueno, pues yo le llego a decir a alguien católico, vieras que me acabo de reunir con un grupo de santos. Dice, no hombre, que blasfemia, herejía. ¿Cierto que sí? Porque tienen otro concepto de lo que es ser un santo. Pero el mismo Pablo cuando le hablaba a la iglesia decía, ¿a quién estoy escribiendo? A los santos de Éfeso. Entonces, ¿para qué fueron establecidos esos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite congregarnos, hermano, cada vez que venimos? Porque alguien podría decir, no, pastor, yo puedo leer la Biblia en mi casa. Sí, está bien. Pero no es lo mismo que estamos aquí, que hacemos preguntas, que usted puede preguntar, y si usted no entiende algo, entre todos, básicamente, crecemos espiritualmente. Amén. Y a eso se refiere el versículo 21 y 22 que leímos ahorita, que leímos en Hebreos, ¿acuerda que Hebreos 10, 21, que decía que nosotros teniendo un gran sacerdote sobre la casa del Señor, dice que acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de qué cosa? De la fe, ¿no? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Entonces que nosotros podamos, hermanos, ya el Señor nos dio entrada, nos dio camino libre para que podamos acercarnos al Señor y podamos crecer en nuestra fe, que podamos conocerlo, básicamente por medio de la palabra, ¿no? Ahora sí, pastor, ¿y por medio de la palabra podemos conocer a Dios? Por supuesto, ¿no? Cada vez que usted lee un versículo, ¿qué está leyendo? Pensamientos de Dios, ¿no? Y en la medida en que usted meta pensamientos de Dios en su mente, usted va a pensar como Él. Porque con lo que uno es lo que tiene en la mente, ¿no? Acuérdate que eso lo hemos comentado varias veces. Entonces podemos crecer espiritualmente cuando nos congregamos. ¿Para qué me sirve congregarme? Primero, ¿nos permite qué cosa? Crecer espiritualmente, crecer en conocimiento, porque se expone la palabra, ¿no? ¿Para qué más nos sirve? Dice que, ahorita hablamos de que la iglesia perseveraba, ¿no? Perseveraba en la doctrina como tal. ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde está la sabiduría? En la multitud de consejeros. Ahora no crea que aquí solo el pastor es el consejero. No, Jorgito, hay muchas cosas que me ha corregido a mí. ¿Cierto? Sí, a veces él dice, pastor, no eran 7, eran 6. Pues está bien, pues no vamos a pelear por él. ¿Qué era lo del Sanedrín? Que eran 71, eran 72. Bueno, cosas de esas, ¿no? Entonces, pero uno aprendemos todos de todos. Amén, de eso se trata, porque somos un mismo ¿qué? Un mismo cuerpo. Amén. En la multitud de consejeros, de ahí está la sabiduría. Pero eso solamente lo podemos hacer, ¿qué cosa? Cuando nos congregamos, hermanos. Amén o no. Por eso es que dice el versículo 23, dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos
prometió. Entonces, mantengámonos firmes, es decir, perseveremos, sin fluctuar, sin altibajos, adelante, atrás, adelante, no, para adelante siempre, o sea, hay que perseverar siempre. Entonces, y el congregarnos nos sirve, hermanos, para que nos animemos unos a otros a que avancemos, ¿no? ¿Amén o no? Después dice, el versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimulémonos unos a otros, hermanos. Solamente lo podemos hacer si estamos, ¿qué cosa? Congregados. Por eso es Pablo le decía a la iglesia de Gálatas, así que en la medida que tengamos oportunidad, hagamos el bien unos a otros. Y mayormente ¿a quiénes? A la familia de la fe. ¿Cuál es la familia de la fe? La iglesia, ¿no? La iglesia es la familia de la fe, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? También para moldear el carácter, ¿no? Recuerden que Pedro por allá decía que nosotros somos piedras, ¿qué? O Pablo, no me acuerdo cuál. Somos piedras vivas. ¿A qué se refiere como que somos piedras vivas? Que estamos con ese roce, ¿no? De roce, y a veces hay alguien que no le cae tan bien a uno y viene y te saluda y te da un abrazo. Y la pastor, eso no es hipocresía, pues, lo que sea, pero ese roce como que lo moldea a uno. Amén. Piedras vivas somos. Tenemos que estar ahí en el roce, irnos corrigiendo unos a otros, ¿no? Amén, hermanos. Ahora, yo creo que lo más importante, ¿por qué es necesario congregarse? Pues porque el Señor nos puso el ejemplo. Dice la palabra, hermanos, en Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces el Señor lo hacía. Ahora, ¿qué nos hace pensar que si el Señor lo hacía, nosotros simplemente podemos decir que no es necesario, que ya no hay que congregarse? Si la palabra lo dice de que es muy importante y el Señor mismo lo hacía, ¿no? Como tal. Y además, lo más importante es un mandato del Señor. Lo acabamos de leer, no dejen de congregarse. Hay mucha gente que se ufana de la obediencia a Dios, pero no consideran este mandato que el Señor está dando ahí, ¿no? Eso es bien, bien importante, ¿no? La obediencia para Dios es importante. Ahora, una pregunta, hermanos. ¿Dejar de congregarse o ser fluctuante es pecado o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? Como dice por ahí. ¿Sí o no? Hay gente que cree que no. Pero bueno, nada más para que tengan un respaldo bíblico ahí, ¿no? ¿Congregarse es bueno, sí o no? Sí. ¿Y qué pasa con el que sabe hacer lo bueno y no lo hace? Es pecado, ¿no? Es pecado, ¿cierto? Así dice la palabra. Ahora, lo que pasa es que lo que hay que decir, ¿pero será pecado de muerte? Ah, bueno, eso ya es otra cosa que hay que ver. Acuérdense que hay pecado de muerte y pecado no de muerte, ¿no? Pero de qué es pecado, es pecado. ¿Por qué? Porque es algo bueno que podríamos y sabemos hacer y no lo hacemos. Mucha gente ahora sí dirá, pastor, y la gente que no puede congregarse, bueno, si usted que nos está viendo ahí, y algunos de ustedes que deporte fluctuante y todo eso, si no se congregan, pues simplemente pese las razones por las cuales no se congregan, ¿no? ¿Son razones de peso? ¿Son razones que realmente lo justificarían a uno? Cada uno pésese, ¿no? Cada uno saque su propia conclusión, ¿no? Cada uno lo saque. Obviamente, conocemos de casos de gente que está postrada en una cama que no se puede congregar. Es una razón de peso. Amén. Pero cada uno que tenga sus razones, porque dice la palabra que el que tenga oídos para oír, pues que oiga, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Básicamente en eso, ¿no? Entonces, pero sí dice la palabra eso de, además, dejar de congregarse, hermanos, cuando uno deja de congregarse, o por lo menos una de las cosas de Dios, no les da la prioridad que tiene, uno podría estar cayendo en aquella advertencia que dice la palabra de que, hey, ¿cómo vamos a escapar nosotros y qué? Si descuidamos una salvación tan grande, ¿no? Entonces no la descuidemos, no la descuidemos. Lo otro es también ser puntuales, ¿no? Llegar bien a tiempo. Bueno, que cuando uno llega tarde al trabajo, ¿qué pasa? Lo amonestan, lo despiden, ¿cierto? Si uno llega tarde a una cita médica, ¿qué pasa? Se la pierde, la cancela. Y entonces, ¿por qué en la iglesia sí podemos llegar a la hora que uno quiere? No, hay que llegar a la hora que es también. Eso es un comercial nada más. Nadie dijo amén, pero bueno. Ahora, para darle un poquito de, no dejar de lado a aquella gente que dice que las iglesias, es que pasó, las iglesias se han corrompido tanto que ya no, o sea, ya uno no le da por ir a congregarse, ya realmente no hay, ¿no?
Entonces, es válido también, amén, porque es una realidad. Muchas iglesias han dejado de hacer aquello que deberían hacer. Eso es una realidad. O sea, eso no lo podemos negar, ¿no? Pero no se trata de lo que diga, lo que diga yo, lo que diga, o lo que cada uno piense. Se trata de qué dice la palabra de eso. Amén. Entonces vamos a ir, hermano, por ahí cerrando ya esto. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Busque el libro de Ezequiel, capítulo 34. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Ezequiel de lo que las iglesias deberían hacer y que posiblemente hoy no las estén haciendo. Y entonces para que ¿por qué estamos haciendo ese ejercicio? Cada uno pese sus iglesias, ¿no? Pese el lugar donde se congregan. Estamos hablando hoy si las iglesias realmente son casas de oración, no han perdido el enfoque por el cual el Señor las creó y para qué es una iglesia, o se han convertido en ¿qué? En cuevas de ladrones, donde dejando de un lado las doctrinas cristianas y el evangelio de Cristo, más bien cada uno se ha desviado siguiendo los anhelos de ¿qué? La avaricia de sus corazones, ¿no? Entonces, en Ezequiel capítulo 34, realmente nos da una buena pincelada ahí de lo que la iglesia, o qué es lo que por lo menos el Señor esperaría de su iglesia, ¿no? Y pensemos si realmente la iglesia hoy en día lo está haciendo, empezando por esta, ¿no? Porque de eso se trata. Miren, hermanos, Ezequiel capítulo 34 habla de profecía contra los pastores de Israel, ¿cierto que sí? Y entonces en el versículo, del versículo 14 al 16, del versículo 14 al 16, 34, 14 al 16, dice la palabra del Señor: en buenos pastos la apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos será apacentada sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Señor, y buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Entonces, en esos tres versículos, quedémonos para ver algunas características de lo que el Señor espera de sus iglesias como tal, ¿no? ¿Qué es lo que Él espera? Bueno, en el versículo 14 que leímos dice: en buenos pastos, ¿qué cosa? La apacentaré y en los santos montes de Israel estará su aprisco. ¿Habían leído esa palabra antes, aprisco? ¿No saben qué es aprisco? Dígalo usted ahorita. ¿Para guardar qué? Eso, ahorita. Un aprisco es ese refugio utilizado por los pastores para recoger las ovejas y protegerlas de las inclemencias del tiempo y de los depredadores. Ese es el aprisco, ¿no? Entonces, el Señor esperaría que las iglesias fueran eso, un aprisco, ¿cierto que sí? Un aprisco, obviamente, donde las ovejas se sientan, ¿qué cosa? Seguras, ¿cierto que sí? Protegidas, bien alimentadas como tal, ahí debería estar, ¿no? Entonces, comencemos a preguntarnos, ¿será que las iglesias están cumpliendo con esa función? ¿Será? ¿Lo están haciendo bien o no? Sobre todo en estos tiempos que vivimos, donde se hace realidad lo que está escrito de que cada día la maldad, ¿qué cosa? Se está aumentando y el amor de muchos se está enfriando, ¿no? Entonces, de eso se trata, que fueran las iglesias como tal. Ahora, hay muchas que no, ¿no? Hay muchas que en vez de aprisco son todo lo contrario, pero no de ahora. Mira lo que escribía Pablo de la iglesia de Corinto, dice, porque acuérdense lo que hablamos alguna vez de la iglesia de Corinto, ¿no? Que la iglesia de Corinto tenía todos los problemas habidos y por haber que le puedan atribuir a una iglesia. Pero él escribía a la iglesia de Corinto y le decía: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice él, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre nosotros, ¿qué cosa? Divisiones. Y en parte lo creo, dice Pablo, ¿no? Entonces, las iglesias deberían ser un aprisco, amén, pero no todas. Hay algunas que no. Hay algunas que más bien ahí hay divisiones, contiendas y de todo. No debería ser, ¿no? Y ahora sí, la pastora, ¿y hay iglesias así? Claro que las hay muchas, ¿no? También le escribía a la iglesia de Gálatas y decía: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis unos a otros. Yo no sé si de ahí viene lo que se usa aquí en Costa Rica cuando alguien habla de alguien que dice: uy, se lo comieron. En otros países no se puede decir eso, ¿va? Pero aquí alguien habla de otro y dice: uy, se lo están comiendo. Aquí dice, ¿no? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Es decir, el chisme, ¿no? Y todo eso, las disensiones y todo eso. Dice: mira que también no os consumáis unos a otros. Entonces sí se daba eso, hermanos. Como ovejas del Señor, es bien importante revisar la actitud
digamos, porque de que hay estos casos en las iglesias, los hay. Hay personas que son puentes de unión, que cuando están ahí todo el mundo como que todo el mundo converge ahí, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, conocen gente que uno dice, uy, esa persona es un puente de unión, o sea, todo el mundo alrededor de ellos se une ahí, pero hay otras personas que son repelentes, o sea, como que llegan y todo el mundo se va, ¿me entiendes? Hay gente que es así, en las iglesias también hay gente así, ¿me entiendes? Entonces, es esa actitud, ¿no? O sea, ¿cuál es la actitud? Y empezando por pensarse uno mismo, ¿no? ¿Qué estamos siendo nosotros, puentes de unión o estamos siendo puentes de repelencia como tal, ¿no? En Ezequiel 34:20 dice, por tanto así les dice Jehová, he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y os acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis. En las ovejas pasa eso muchas veces. Hay ovejas que no les gusta que las otras lleguen ahí, sino que las acornean, las empujan hasta que las hacen ir, digamos, y hasta que no las hacen ir no se sienten contentos. En las iglesias también hay ovejas con esas características. Entonces, lo primero, están siendo las iglesias ese aprisco, ese lugar donde las ovejas están siendo bien alimentadas, cuidaditas, están siendo chineadas. Ojo, cuando hablo de chinear no me refiero al cahuetear, ¿no? Porque así como pueden ser chineadas, también pueden ser confrontadas. Amén, hermanos. ¿Qué más? Después dice en el 14b, dice, en buenos pastos la apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco y allí dormirán en buen redil y sus pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que espera el Señor de una buena iglesia? Que las ovejas sean, ¿qué cosa? Apacentadas. ¿Qué es apacentar? Alimentar, ¿no? Que sean bien alimentadas, ¿no? Que lo que usted esté recibiendo realmente le esté haciendo crecer, le esté alimentando el alma, le esté haciendo a usted ser, poniéndole la vara más alta para que usted pueda trascender, subir niveles, ¿no? O sea, que la palabra que usted escuche, que se le esté dando realmente no sea solo para entretenerlo como tal, sino que usted se sienta que es una persona bien alimentada en el lugar donde se congrega como tal. ¿Alimentada de qué? De la palabra del Señor, no de cualquier cosa como tal, ¿no? Entonces, ahora, tristemente hoy en día, hermanos, la mayoría de las iglesias, esto de apacentar ha pasado en segundo plano, ¿no? Hoy en día se enfocan en otras cosas, mucho tiempo para anuncios, mucho tiempo para música, mucho tiempo para testimonios, que no es que sea malo. Pastor, ¿usted está diciendo que los testimonios son malos? No, pero ni la música, ni los anuncios, ni los testimonios pueden llevar más tiempo que la predicación de la palabra, ¿no? Ese es el verdadero alimento. Los testimonios son buenos si quieren, pero no puede ser que 2 horas de testimonio y 15 minutos de palabra. No puede ser jamás, ¿no? Las ovejas tienen que ser bien, ¿qué? Apacentadas, ¿no? Nada que sea la palabra del Señor puede reemplazar el verdadero alimento que podemos encontrar para que nosotros podamos realmente ser bien apacentados, ¿no? ¿Qué más? Después en el 16a dice, yo buscaré la perdida. Yo buscaré la perdida. ¿Qué es lo que el Señor espera de las iglesias, hermanos? Que anden en búsqueda de ¿qué? De las perdidas. Amén. Ahora, estamos hablando de ovejas, ¿no? Porque eso de que, por ejemplo, siempre ha habido la controversia aquella de la oveja perdida y que uno deja las 99 por ir a buscar la perdida y todo ese asunto. Si es una oveja, sí. Amén. Pero es que a veces no todos los que se pierden de las iglesias son ovejas, sino que son cabritos y caen más en la categoría de hijos pródigos, ¿no? Porque si usted se pone a ver la parábola del hijo pródigo, dígame cuántas veces el papá fue a buscar al hijo. Nunca lo fue a buscar, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque ese muchacho no se fue por descuidado y que decía, no, es que como son las ovejas, ¿no? Que las ovejas son bien descuidadas y van a los hoyos y hay que estarlas sacando y hay que estarlas y echárselas al hombro para llevarlas. No, el hijo pródigo se fue por rebelde. Amén. Se fue por rebelde, ¿no? Entonces, si se fue por rebelde, entonces vaya allá y cuando vuelva en sí, cuando toque fondo, vuelve, ¿no? Pero el papá nunca lo fue a buscar, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, no todos los que se van de las iglesias son ovejas perdidas. Algunos son, ¿qué? Hijos pródigos. Y entonces tendrán que regresar cuando, pues, si es que regresan alguna vez, ¿no? Entonces, pero lo que se espera básicamente de las iglesias es que puedan ir a alcanzar y buscar a las ovejas perdidas, es parte de la misión también, ¿no?
O sea, parte de la misión que la iglesia ha recibido como tal, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Porque acuérdense lo que dice Romanos, dice, pues, ¿cómo van a invocar a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique, no? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, la misión como iglesia, nosotros como iglesia recibimos una gran comisión que es ir y hacer, ¿qué cosa? Discípulos y enseñarles lo que hemos aprendido. Amén, hermano. Pero una cosa son ovejas perdidas de la iglesia que se han desviado y otra cosa es gente que anda perdida totalmente, ¿no? Para uno, para otro hay que tratar como iglesia ¿de qué? De ir a rescatarlas como tal, por medio de la predicación de la palabra. Y una vez que la rescatemos, dice aquí, dice, yo buscaré la perdida y la haré volver al redil. La vendaré, la perniquearé y fortaleceré la débil. Entonces, no se trata solamente de que cuando una oveja perdida o alguien vuelve otra vez al redil y listo, llegó, no. Entonces, como iglesia, como tal, ¿qué es lo que se espera de la iglesia? Es que nosotros podamos darle a esa persona que está regresando, obviamente llegan lastimaditos y todo, que nosotros podamos arroparla como miembro de un mismo cuerpo. Amén. Y no es función solamente del pastor como tal, que a veces creen que el pastor es el que tiene que estar buscando a los que se han ido, llamando al otro. No. Es una función ¿de qué? De iglesia como tal. Cada uno tiene su responsabilidad, ¿no? Amén, hermanos. Después dice en el 16, bueno, obviamente fortalecería a la débil y haré volver a la descarriada y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esta analogía que hace Ezequiel de las ovejas es más o menos una radiografía de lo que el Señor esperaría de su iglesia, que tristemente muchas no lo están haciendo. Entonces, acuérdese, primero, que las iglesias sean un lugar de refugio, un aprisco donde las ovejas se sientan seguras, donde uno pueda sentir la tranquilidad, la confianza de saber que aquí hay un ambiente sano, hay gente, que todos somos, ninguno somos perfectos, todos venimos aquí con problemas, cada uno maneja sus problemas, sus angustias, pero bueno, que podamos aquí por lo menos tener ese momento de sosiego, de calma, de paz, de tranquilidad, que podamos arroparnos unos a otros, podamos ser bien alimentados, que estemos pendientes. Nosotros somos una iglesia pequeña y eso nos da una ventaja de saber que tal persona no vino aquí y allá, que alguien la pueda llamar, tratar de saber qué pasó. Amén. De eso se trata, ¿no? Eso es lo que deberíamos nosotros cumplir como iglesia, ¿no? Bueno, obviamente, hermanos, para cerrar esto, quería compartir con ustedes nada más algunos elementos claves, ¿no? Para cerrar, de lo que se espera de la iglesia como tal. Los que quieran anotar la cita, 2 Corintios 10:15, dice la palabra del Señor, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciamos el evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra del otro, para gloriarnos en lo que ya estaba previsto. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, lo primero que el Señor anhela de su iglesia, hermanos, es que nosotros podamos crecer en la fe. Amén. Ese es un objetivo 1A, crecimiento. O sea, usted no puede estar años y años en una iglesia y que usted no sienta que crece nada. Usted no está en un lugar, la iglesia no está cumpliendo aquello para lo cual fue hecha, ¿no? Porque fue hecha ¿para qué? Para que todo hombre o toda mujer de Dios estemos enteramente preparados. Y para eso tenemos que crecer en el conocimiento. Amén, hermanos. Después tenemos acá en Hebreos, que lo teníamos ahorita, Hebreos 6:10, le leo para ustedes. Dice, porque Dios no es injusto, hermanos, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndoles servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, el servicio unos a otros es lo que el Señor espera, ¿no? Dice que el Señor no es injusto para olvidar lo que cada uno hace unos por otros, habiéndoles servido antes y sirviéndoles ahora. O sea, acuerde que el servicio en la iglesia, el traje de siervo, hermano, no es algo que uno lo deja ahí colgado y olvidado, ¿no? El que tiene esa vocación de servir, o sea, es algo que a uno como diría uno popularmente, es algo que a uno le pica, ¿no? O sea, el que tiene ese espíritu de servicio siempre anda buscando a ver en qué sirve, ¿no? Y entonces lo que el Señor anhela en la iglesia es que cada uno de nosotros nos sirvamos. El que quiera ser el más grande, hágase el más pequeño, sirva, ¿no? O sea, lo que Dios le ha dado a usted, los talentos, los dones, las capacidades, las fortalezas, lo que Él espera es que uno lo ponga, ¿qué? Al servicio de la iglesia, para que la iglesia, ¿qué? Crezca. ¿Y la iglesia quiénes somos?
nosotros mismos, o sea, para que nosotros todos podamos crecer. Entonces, ese amor unos con otros, siempre hacerlo con amor, ¿no? Y más adelante habla, ahí mismo en Hebreos 10:35, habla de que nosotros no perdamos entonces nuestra confianza, que tiene gran galardón, no perdamos la paciencia, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir, ¿qué pasa? Vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice la palabra. Entonces, ¿qué espera el Señor? Que crezcamos como iglesia, que nos amemos unos a otros y que no perdamos, ¿qué cosa? La paciencia, ¿no? Entonces, es importante que hagamos un balance. Nosotros empezamos ahorita que empezamos esta enseñanza, que el Señor llegó al templo, ¿a qué? A purificarlo, ¿cierto? Entonces ya supimos que era purificar, es quitar impurezas, quitar cosas que están contaminando ahí. Tristemente, ¿por qué lo tuvo que hacer? No por la práctica que se estaba haciendo, sino porque se había contaminado eso, o sea, ya se estaba lucrando ahí. Pasa exactamente lo mismo hoy en las iglesias. El Señor constituyó su iglesia para un objetivo específico, pero muchas se han desviado de la doctrina de Cristo y se han ido detrás de sus propios anhelos y se han contaminado de la avaricia. ¿Estamos claros en eso? Que cada uno pese su iglesia y sepa si la iglesia realmente está haciendo aquello de lo que se espera de una iglesia, sin dejar de congregarse por la importancia que sabemos del congregarse. Nos permite crecer, nos permite pulirnos, nos permite tantas cosas que vimos ahorita, ¿no? ¿Qué espera el Señor de su iglesia? Que la iglesia crezca, que la iglesia haya amor fraternal unos con otros y que no perdamos la paciencia, ¿no? Entonces, así como el Señor purificó el templo, pues si nosotros somos el templo del Espíritu, tenemos que estar en constante, ¿qué cosa? Purificación. Amén. Santifique a Dios en su mente. Purifique sus corazones. ¿Qué significa purificar? Ir quitando todas aquellas cositas que nos puedan estar ensuciando, contaminando como tal, ¿no? Primero con nosotros y después la congregación en la que estamos y definamos si es una casa de oración o si es una cueva de ladrones, ¿no? Ya sabemos por qué el Señor le llamó cueva de ladrones, porque realmente lo que estaban haciendo era abusar de la gente, ¿no? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por esa oportunidad que nos ha dado, hermanos. Hoy que estamos arrancando la Semana Santa y quisimos aprovechar ese episodio, ¿no? El Señor purificando el templo, ¿no? Echando fuera tanta cosa que no tiene nada que ver con Él, ¿no? Que son las cosas que indignan cuando en las iglesias se vienen y se instalan cosas que uno sabe que no tienen nada que ver con Dios. A veces uno ve videos que uno dice, ay Señor, pero la gente ¿por qué está ahí? Pero bueno, para todo hay mercado, como dice por ahí, ¿no? Codiciosos muchas veces, predicándole a quiénes? A otros codiciosos, ¿no? La gente sembrando plata porque quieren recibir plata, ¿no? Porque les han vendido esa idea de que lo que uno siembra, uno recoge. Pastor, ¿pero eso es cierto? Sí, pero estamos hablando que lo espiritual con lo espiritual y lo natural con lo natural. Yo no puedo sembrar plata para recibir bendiciones de Dios, amor, misericordia, fe. No. Acomodando cada una cosa con lo que le corresponde. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que hemos tenido, Señor, de reflexionar, de meditar en torno a eso, de pesarnos como iglesia, Señor. Eso es lo más importante. Entendiendo y sabiendo que tú vas a venir por tu iglesia, pero no cualquier iglesia, por la iglesia de Cristo. Entonces, sabiendo eso, qué importante es que yo me pese y sepa si estoy o en una iglesia cristiana o estoy en una iglesia de Cristo. Y la única manera de pertenecer a la iglesia de Cristo es que yo le haya entregado mi vida a Él, haya nacido, haya permitido que su sangre me limpie, ¿no? Ese es el examen que cada uno se tiene que hacer. Si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, y usted hoy se dio cuenta de que usted está más bien metido en iglesias cristianas, pero nunca ha tomado la decisión firme de pertenecer a la iglesia de Cristo, bueno, este es el tiempo de salvación para usted. Es tiempo de que hoy marque un antes y un después, y usted deje de estar ya esas tradiciones y más bien siguiendo doctrinas de hombres y se meta realmente a seguir al Señor por medio de su palabra, a conocerlo, a caminar con Él, a tener la mente de Él, a que usted actúe como Él actuó. Es tiempo de salvación. Ahí donde está puede decirle, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado clarísimo, me quedó claro de que realmente yo no pertenezco a la iglesia de Cristo, porque no he nacido de nuevo, porque no le he entregado mi vida. O de pronto alguna vez hice una oración por allá, pero nunca entré en una relación contigo, Señor.
No te conozco, no sé cómo actúas. Sé que existes por tradición, lo que sea, pero no me puedo dar el lujo que se dio Job al decir, de oídas te había oído, pero ahorita mis ojos te ven. Mis ojos todavía no te ven, Señor. No te ven. Pero no porque tú no quieras dejarte ver, sino porque yo no he tomado la decisión de entregarte mi vida. Por eso hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, clamo a ti, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte. Quiero ser un testimonio vivo para todas aquellas personas que me han conocido, para que sepan que hay poder en tu palabra para transformar vidas, Señor. Bendigo este momento que decidí venir a este lugar, porque vine sin ti o empecé a ver este video sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle. Acuérdese, con esa oración usted acaba de entrar a la iglesia de Cristo. Usted ha nacido de nuevo, si es que genuino ha sido su nuevo nacimiento, si genuino ha sido su arrepentimiento, genuino ha sido su nuevo nacimiento. Usted ha entrado a la iglesia de Cristo. ¿Cuánto vas a durar ahí? Depende de usted, ¿no? Porque acuérdese que no hay nada más difícil, más aburridor, lo que usted quiera ponerle, que tratar de llevar una vida cristiana sin tener una mente cristiana. O sea, eso es lo más difícil, lo más aburrido. Entonces, ya usted entró a la iglesia de Cristo, pero ahorita tiene que ponerse a la altura de aquellos que decimos que estamos en la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es ponerse a la altura? Tiene que buscarlo a través de su palabra. Busque una iglesia donde congregarse, una iglesia que le permita crecer espiritualmente, que se respire un amor fraternal entre los que están ahí y que juntos en armonía puedan convivir congregados para que como miembros de un mismo cuerpo cada uno aporte lo que tenga que hacer para que todo el cuerpo crezca uniformemente, ¿no? Hágalo. Y si usted decide de pronto visitarnos aquí en la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, aquí con mucho gusto le vamos a ayudar. No solamente yo, aquí tenemos un grupo de hermanos tremendos que estamos ahí listos para apoyarle en todo lo que podamos, ¿no? La Iglesia Cristiana Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. Y recuerde que hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9, la FM Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Ahí nos vamos a reunir a las 8 de la noche. Usted puede entrar por la radio normal, 105.9 FM, o puede entrar en urbano106.com, radio en vivo, y ahí se conecta con nosotros. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.